¿A favor o en contra? A favor del derecho a decidir de las mujeres sobre nuestro propio cuerpo y a favor de la inconstitucionalidad del delito de aborto, y ninguna mujer tiene que ser criminalizada por decidir. Muchas gracias. Y ya está integrada Mabiela León, directora de Vinculación y Asuntos Internacionales del Frente Nacional para la Familia. Y preguntaba yo, Mabiela de León, primero bienvenida. Gracias. Gracias. Gracias, muchas gracias. Y la postura nada más, ¿a favor o en contra de la despenalización y la legalización del aborto en el país? Bueno, yo estoy a favor de la vida y a favor de la mujer, esa es mi postura. Muy bien, muchas gracias. Para analizar el tema, hemos dividido esta mesa en diferentes bloques. El primero, determinamos el equipo y una servidora titularlo Derecho a la Vida, justamente porque lo que está en entredicho, de acuerdo a las diferentes posturas, es defender el derecho a la vida de quién. Se habla mucho, y me gustaría partir de ahí, del derecho que tenemos todos los seres humanos entre los derechos universales a vivir. Aquí lo que se pregunta es el derecho de una mujer a vivir con salud primero y a mantener la vida, o el de un producto. Y el debate podría comenzar justamente con el tema de cuándo comienza la vida. Y me gustaría que fijara la postura de este tema para iniciar Alejandra Diner. Claro, Marta, es una pregunta que siempre se nos hace, pero la ciencia moderna ya nos ha dicho claramente que comienza a partir de la concepción. Y es algo también de sentido común, no tendríamos que irnos ni siquiera a la biología como tal para comprenderlo. Cualquier ser humano lo puede entender, que la vida no da saltos cualitativos, que una vez que empezamos a existir, somos ese mismo ser humano, estemos en etapa de desarrollo, ya sea cigoto, embrión, feto, niño, adolescente, adulto, anciano, ¿no? No damos saltos cualitativos como tal, sino que siempre somos el mismo ser humano, que nos pueden llamar de distintas formas, ya sea desde un concepto filosófico o biológico, ontológico, pero finalmente siempre fui Alejandra Diner desde el momento de la concepción. Entonces, ¿por qué discriminar a un ser humano porque no tiene las cualidades que una sociedad o una ideología considera que son o no valiosos? Entonces, por eso es importante hablar sobre los saltos cualitativos que en realidad no da la vida humana. El ser humano es siempre el mismo, único e irrepetible, también por el código genético que tenemos cada uno, y que nadie nos va a tener el mismo, ¿no? Entonces, creo que es importante también notar que hay ciertos códigos civiles que lo reconocen, ¿no? Como el Código Civil Federal en el artículo 22, en donde reconoce al mexicano no nacido para poder heredar en caso de que su padre muriera. Entonces ahí estamos reconociendo ya que hay un ser humano, y si hablamos de derechos humanos, bueno, pues entonces, ¿por qué no les respetamos a esos seres humanos que son más pequeños sus derechos, ¿no? Y la vida es el primer derecho de cualquier ser humano antes que la libertad. No puede estar la libertad antes que la vida, porque no tendría sentido. Por eso es importante notarlo, ¿no? Nada más como hacer algunas premisas para comprender que la vida inicia desde la concepción, desde la existencia de un nuevo código genético que es autónomo y que depende de su madre como un recién nacido sigue dependiendo de nosotras cuando lo estamos criando y cuidando en nuestra casa. Muy no bien. por ser nuestra casa tenemos derecho a matarlo porque nos cuesta dinero mantenerlo, ¿no? Gracias, Alejandra. Verónica Cruz, directora de Las Libres, ¿qué respondes a esto que mencionó Alejandra? Sí, hay vida celular, sí. El producto de la concepción se protege, es un bien jurídico a tutelar, sí, también, y de hecho se protege progresivamente por decisión de las mujeres. Las que somos sujetas de derechos somos las mujeres, y el producto de la concepción se protege su vida prenatal y embrionaria cuando las mujeres deciden tener a esos, son hijos deseados, planeados. Cuando las mujeres deciden que no, entonces la interrupción legal del embarazo es una decisión de las mujeres. Y entonces se protege la vida del prenatal, de la gestación, del embrión, vía las mujeres.
Aquí, antes de pasar al tema de los derechos reproductivos, que es nuestro segundo bloque, yo quiero centrarme en el tema justamente de la vida, tanto lo decías al principio, de la madre como del hijo, dentro de lo que es el aborto y las prácticas que se realizan a nivel mundial de aborto. Hay que decirlo, muchas mujeres, a pesar de que sea legal o no lo sea, recurren a esta práctica, y justamente el que no sea legal, de acuerdo a las organizaciones que lo defienden, hace que la mujer y su salud quede vulnerable, no solamente por el tema de que puede perder la vida en una práctica no segura, sino también puede quedar incluso discapacitada por esas prácticas. Se considera ya el tema como un asunto de salud pública, pero yo quería partir justamente del asunto de desde qué momento, por el tema de la temporalidad también que se establece en algunos códigos penales de nuestro país, con las diferencias que cada uno tiene, la temporalidad de permitir o no la práctica en aquellos estados donde se permite o no. Respecto a este tema de la vida desde la concepción, me gustaría saber la postura de cada una de ustedes. Fernanda Díaz de León Ballesteros, ¿cuál es la concepción de ustedes como IPAS Centroamérica y México? Bueno, nosotros partimos del supuesto del reconocimiento de que por supuesto hay vida desde la fecundación, ¿no? Y esta vida se va desarrollando y merece distintos tipos de protección. Como lo decía Verónica, es evidente que el Estado tiene un interés de proteger el adecuado desarrollo de ese embarazo y que esta protección debe ser a través de la mujer. Es decir, acceso a servicios prenatales, acceso a una buena alimentación, ácido fólico, incluso a agua potable. Hay muchas mujeres en nuestro país que viven en comunidades que ni siquiera tienen acceso a agua potable. Esa es una forma de proteger el desarrollo embrionario a través del cuerpo de la mujer, ¿no? Y la realidad es que pues sí, hay leyes que reconocen al no nacido desde el momento de la fecundación, como los códigos civiles. Lo que no se dice es que el Código Civil también establece que es un requisito que nazca vivo para reconocerle y para que se actualicen esos derechos de herencia, ¿no? En caso de que el padre o madre, porque también las mujeres heredan, puedan dejarle bienes a sus hijos futuros o nacidos ya. Entonces, lo que nosotras defendemos es que la integridad, la vida, eso no es nada más la salud de la mujer, lo que se garantiza a través de servicios de aborto legal y seguro. Es también una vida digna, la integridad, la no discriminación. O sea, hay muchas mujeres que no desean ser madres, que incluso enfrentan embarazos impuestos, y esas mujeres tienen el derecho a acceder a servicios que respeten su dignidad y su calidad. Sí. Mabiela León, ¿cuál es la postura de tu persona y de la Frente Nacional para la Familia respecto a la vida de un embrión, un feto o desde la concepción? Bueno, nosotros respetamos la postura de la epigenética y también de la embriología moderna. Obviamente nosotros sabemos, bajo estudios, nuevos estudios, de que estamos ante una persona. ¿Por qué? Porque desde el momento de la fecundación estamos ante una célula con un código genético propio, un sistema inmunológico propio y procesos de desarrollo ontogenéticos propios. ¿Esto qué quiere decir? Que lleva un proceso direccionado a fin, o sea, es una célula que está autoconstituyéndose con direccionamiento telenómico afín. Entonces, todas estas características nos hablan de un ser humano no en potencia, sino un ser humano en desarrollo. Obviamente, con cierta discapacidad temporal por el momento primordial en el que se encuentra, pero con sus capacidades en desarrollo. Y eso hay que verlo y hay que reconocerlo. La labor de los jurisconsultos no es decir en dónde comienza la vida. Esa es la labor de los científicos que estudian la epigenética y la embriología y otras ramas que tienen que ver con el tema de la biología. Esa es su labor y la biología ya ha dado cuenta desde qué momento comienza la vida humana y estas son las características. Por eso es importantísimo que volteemos a ver nuestros argumentos, porque si nosotros decimos, en este momento no habla, no razona, no piensa, en este momento todavía no tiene estas capacidades desarrolladas, estamos hablando de un actualismo y lo que hace a la persona ser persona no es el estándar de eficiencia. Eso no nos hace ser personas. Hay diferentes estándares de eficiencia. Eficiencia funcional, eficiencia económica, eficiencia social. Que yo no esté completamente desarrollado no me quita mi estatus de ser humano desde el inicio, desde el momento del intercambio genético. Y nada más precisarle a nuestro auditorio por qué estamos en el debate específico de este punto, porque creo que uno de los, argumentos de quien defiende
el aborto y quien está en contra de él mismo. Cuando digo aborto, enténdase legalización y despenalización para no hacer tan largas mis participaciones. El debate principal es ese, a partir de cuándo se considera a un producto persona y a partir de cuándo se puede o no permitir el aborto. Hay que recordar que en aquellas legislaciones en donde se permite en nuestro país, sí está establecida una temporalidad para la práctica y va entre las 12 y las 13 semanas, si no me equivoco, ¿no? Eso es lo que quería precisar. Respecto específicamente a este tema de las capacidades o no de un producto para defender su vida, Fernanda Díaz de León, ¿qué le respondes tú específicamente a lo que argumentó Mabiela? Es que no se trata de discutir cuándo inicia la vida. Creo que aquí ya todas hemos coincidido en que efectivamente la vida, o sea, hay vida desde el momento en que se intercambia el material genético. Eso digamos, no está en duda. Eso, y además no nos toca a ninguna de las que estamos aquí desde el punto de vista de nuestras profesiones definirlo. El tema es cuando hay un conflicto entre el desarrollo de ese embrión y los derechos de la mujer. Y no es que los jurisconsultos pretendan definir cuándo inicia la vida, sino es cuándo inicia el momento en el que los derechos de la mujer tienen que ceder por completo frente a los derechos del producto de la gestación. Entonces, no se trata de definir el inicio de la vida, eso no es el tema de discusión acá. El tema de discusión es, hay un problema real entre mujeres que no desean ser madres o no pueden ser madres en ese momento y que toman la decisión de interrumpir un embarazo, y hay un ser humano en potencia desarrollándose, unipersonal, definido, con material genético específico, pero que requiere del cuerpo de la madre para finalizar ese desarrollo. Entonces, ahí hay un conflicto en el que sí se debe de resolver de acuerdo al tema de derechos humanos. Y ojalá todos los dilemas fueran entre escoger un bien y un mal, ¿no? Eso sería como mucho más fácil. Nadie en su sano juicio escogería el mal. Sin embargo, aquí tenemos un conflicto de dos intereses, que no derechos, frente a la interrupción del embarazo. Entonces, lo que los especialistas en derecho han discutido en estas semanas la Corte fue definir que en las primeras etapas de la gestación lo que debe prevalecer siempre son los derechos de la mujer, porque son derechos, no nada más es el derecho a la vida, o sea, los derechos humanos tampoco se pueden ver de manera aislada, no es que el derecho a la vida sea el primero. Único. Generalmente cuando se violenta un derecho humano, se viene en cascada una violación a todos los demás derechos humanos. ¿De qué nos sirve la vida si no es una vida digna en la que podamos tomar decisiones, en las que podamos gozar de salud, en la que podamos tener acceso a servicios que respetan nuestra dignidad de ser humanos? Entonces, el problema no es definir cuándo inicia la vida. El problema es definir qué condiciones tiene que generar el Estado para que las mujeres que no pueden o no desean ser madres y que toman esa decisión en ejercicio de su autonomía y de su libertad, pueden hacerlo en condiciones dignas. Veíamos en la lámina que nos presentaban que muchos de los abortos se llevan a cabo de manera insegura. Y más allá de lo inseguro o seguro que pueda ser una interrupción del embarazo, porque también la ciencia ha avanzado muchísimo y hoy las mujeres no necesariamente tienen que acudir a un servicio público de salud para acceder a servicios de aborto, sí tiene que ver con un tema de clandestinidad y de todo el peso y la carga y la violación a su intimidad y la discriminación que implica el tomar esta decisión en la clandestinidad. Entonces, me parece que estamos hablando más bien de una violencia institucional hacia las mujeres cuando no se les permite tomar decisiones y no se les permite tener acceso a servicios a los que tienen derecho. Y aquí solo un poquito de datos justamente respecto a este tema de la mortalidad materna. Se habla justamente a nivel mundial, 1 de cada 4 embarazos termina en aborto. El problema mayúsculo respecto a este señalamiento es que el 97% se hacen en países subdesarrollados y justamente bajo condiciones inseguras, lo que decíamos, poniendo en vulnerabilidad a las mujeres. En México, por ejemplo, es la 4ª causa de muerte materna, la recurrencia de un aborto. Aquí, ¿qué diría Alejandra Diner respecto a este tema de cómo se coloca a la madre o a la mujer o a la persona gestante en una situación de vulnerabilidad en un aborto clandestino o un aborto inseguro? Me llama mucho la atención que hablan de que la mamá cuando está embarazada decida o no ser madre. Ella solita se está diciendo que es ya mamá. Si ya es mamá, ¿cómo vamos a decidir si es o no? Ya está embarazada, es madre. Eso es una cosa. Por otro lado, es importante mencionar datos del INEGI. El INEGI en 1990 a 2015 reportó a nivel mundial un decremento de la mortalidad materna de un 44%, pero no se debió a que se legalizara el aborto, sino a que hubo una atención médica perinatal en el embarazo, parto y puerperio.
que esto es muy importante, lo que ayudó a que la mortalidad materna se redujera. Por otro lado, tenemos estados como Guerrero. Hay un ginecólogo por cada 2.400 mujeres que mueren por hemorragias, por sepsis, por presión arterial alta, no mueren por abortos clandestinos. Y tenemos la Ciudad de México, que ya tiene más de 10 años con esta ley de despenalizar el aborto, en donde podemos darnos cuenta que en realidad la mortalidad materna no disminuyó. Al contrario, está por encima de la mortalidad materna a nivel nacional. Y lo podemos ver porque no hay un seguimiento en la clandestinidad. La clandestinidad se volvió legal solamente y es algo muy grave porque es una violencia en contra de la mujer. Lo que aquí también nos dicen es que ¿por qué vamos a defender al ser humano en gestación cuando la mujer tiene derecho a decidir? Claro, todos tenemos derecho a decidir qué estudiar, con quién casarnos, en dónde trabajar, pero no tenemos derecho a decidir sobre la vida de otra persona. Y cuando ya hay otra persona, el Estado tiene que tutelarla, sobre todo cuando está vulnerable. Y por otro lado, también tenemos que pensar que a la mujer se le ha orillado solamente a abortar, no se le dan opciones de vida, solo se le dan opciones de muerte. Esa es tu decisión, tú aborta, y se le empodera, por así decirlo, diciéndole cobardemente sal del embarazo en vez de decirle enfréntalo. Cría y cuida a un bebé y nosotros te vamos a apoyar como más de 800 asociaciones que estamos trabajando justamente para apoyarlas y darles opciones mucho más vastas, mucho más de vida. Por eso los números, ¿no? Hay que ver cómo la mortalidad materna no ha decrecido y justamente en los países donde hay legalizado el aborto hay mucho más mortalidad materna. Y tenemos un estudio, Marta, que está en British Medical Journal, que lo sacó Melissa Institute con otros científicos de otras partes del mundo, en donde por cada estado del país, en México, se fue hacia sus constituciones locales, en donde hay más permisividad para el aborto, hay una correlación directa con más mortalidad materna. Entonces, más bien hay que centrarnos en el sistema de salud para proteger a las mujeres, que es la coincidencia que tenemos todas en este panel y creo que la mayoría de la población. Vamos a defenderlas, pero dándoles un sistema de salud digno, porque la verdad es bastante precario y más hoy en día, ¿no? Sí, me parece que en ese tema coincidimos todas. Sí, ¿quién pidió la palabra, perdón? Fernanda. Adelante, Fernanda de León. Sí, algunas precisiones. A mí me parece que decir que la mujer por el simple hecho de estar embarazada se convierte en madre es cosificarla, ¿no? Es hacer nula por completo su voluntad y sus planes y su proyección de vida. Por otro lado, no estamos hablando de personas, estamos hablando de un ser humano en gestación. Una persona es un ente que el derecho reconoce como titular de derechos y obligaciones. Y un concebido no nacido no es, ni en México ni en ningún otro país, reconocido como persona. Incluso ha habido casos en cortes internacionales en donde se ha discutido que por supuesto que es un bien jurídico a tutelar, que debe de ser interés del Estado proteger los embarazos deseados, pero que no se puede igualar la escala de derechos y la posibilidad de su ejercicio al mismo nivel frente a un embrión y a una mujer. Entonces, nada más esas cosas. Y la cuestión de la muerte materna. Solo decir que en la Ciudad de México, a partir de la despenalización, las muertes por aborto son igual a 0. Y este es un dato, me parece súper importante. ¿De quién son cada uno de los datos? Terminar. Los datos que tú ofreces, Fernanda Díaz de León. Yo tengo, los datos están en la página de los servicios de ILE. La realidad es que no ha habido una sola muerte materna por aborto en la ciudad desde la despenalización. Mientras que hay otros estados en los que ocupa entre el 4º y ahora con la pandemia del COVID se ha bajado al 6º. Pero en realidad también cuando hacemos un análisis desde el argumento de la salud pública y desde la medicina, encontramos que la sepsis, por ejemplo, la hipertensión, son padecimientos que viven las mujeres y que están asociados al embarazo y que también la interrupción oportuna de ese embarazo puede salvar su vida. Entonces, no es un tema nada más de el aborto como causa materna, sino como una opción de las mujeres y que siempre tienen que ser las mujeres las que decidan cuánto riesgo deben soportar. Por ejemplo, la diabetes gestacional es un riesgo para la mujer. Si la mujer decide continuar con ese embarazo, está aceptando el riesgo que corre. Pero si esa mujer muere y nunca se le ofreció la interrupción del embarazo por la diabetes que padecía,
es una muerte a causa de la negación y de la negativa y de la criminalización del aborto. Entonces, me parece que es muy importante ver el problema en toda su dimensión y no solamente dar los datos que importan, ¿no? Me parece que es súper importante también decir que en México, en la Ciudad de México, las muertes por aborto son igual a 0. Cuando tú decías esto, alguien decía, no es cierto. ¿Fuiste tú, Alejandra? Exactamente. Ninguna autoridad del sector salud tiene información sobre los hospitales privados porque no están obligados a decir los abortos que practica, en qué condiciones. ¿Ustedes la tienen? ¿Ustedes saben cuántas mujeres han muerto por aborto en servicios privados? Porque si las tienen, sería muy interesante que nos las dieran. Si ustedes tienen esas cifras, pues sería interesante que las dieran. Podemos sospechar, pero hablar sobre datos duros es complicado. Voy a darle la palabra a Mabiela, por favor, y si me permiten a mí darles un poquito el turno para no encimarnos y que nuestro auditorio tenga todas las posturas bien claras. Adelante, Mabiela. Bueno, aquí yo tengo la tabla de defunciones maternas y razón de muerte materna por causa agrupada del 2020. ¿De qué y fuente? El aborto tiene... ¿De qué fuente, perdón? ¿Cuál es la fuente? ¿La fuente? El aborto dice que tiene 43 muertes, pero aquí yo quiero dejar algo bien claro. O sea, ustedes están peleando el tema del aborto fuertemente porque obviamente están a favor de la mujer como nosotros. A mí me entra una duda gigantesca. Si el tema del aborto es tan impactante para la mujer, ¿por qué ustedes no salen a las calles y buscan también recursos y buscan ayuda para las mujeres que muerten por causas de cáncer de mama, de cáncer de cuello uterino, que por ejemplo en el 2019 murieron por cáncer de mama 7.527 mujeres y por causa de cáncer de cuello uterino 4.023, por enfermedades pulmonares 11.269, por enfermedades de hígado 10.879 mujeres. Obviamente estas causas de mortandad de la mujer son mucho más fuertes que el tema del aborto. No estoy diciendo que hay que invisibilizar a las mujeres que están viviendo el drama de un embarazo inesperado. Hay que darles alternativas, pero si realmente somos pro mujer, hay que salir también a defender estos temas. ¿Cómo puede ser posible que tengamos un servicio de salud pública que ni siquiera tiene los medicamentos necesarios para poder proteger a las mujeres en estos temas? Por ejemplo, el cáncer de mama. Sí. O sea, y yo no veo a ninguna mujer de los movimientos feministas por defender estos temas y porque se inyecten más recursos, más partida presupuestal para estos temas en específico. En cambio, el tema del aborto ciertamente tiene muertes, muchas deben de ser clandestinas, pero son menos y estos temas realmente son más pujantes a nivel nacional. Y regresando al tema del aborto, a ver, o sea, Verónica, Verónica, te voy a interrumpir Entonces, nada más para entender, para darle voz a Verónica Cruz, directora de Las Libres, para que responda a esto que tú dices. ¿Por qué no se sale una cosa y sí se sale a marchar por la otra? A ver si ella coincide y nos da una explicación. Verónica Cruz, adelante. Ahorita te vuelvo a dar la palabra. Dos aclaraciones primero. No somos pro mujer, somos pro derecho a decidir. Eso me parece que es mucho más amplio. Y dos, hay hartos problemas sociales complejos donde nosotras, un grupo de organizaciones, un grupo de feministas, estamos a favor de los derechos sexuales y reproductivos y trabajamos para eso, para que hombres y mujeres decidan en libertad y en autonomía cuándo sí tener hijos y cuándo no. Y de manera especial trabajamos a favor de que las mujeres decidan que el aborto sea legal, esté descriminalizado. No existe el estigma. Cuando tú dices que quien me antecedió en la palabra, que es muy impactante el aborto para las mujeres, no es así. En mi experiencia de acompañar a las mujeres, lo que es impactante es el estigma y la carga negativa que la sociedad pone sobre las mujeres que abortan. Cuando las mujeres abortan de manera segura, abortan con una vivencia de un derecho, abortan de manera acompañada, donde la sociedad no les impone lo que ellas harían para su vida, sino acompaña la decisión de las mujeres no hay ninguna carga negativa, no es impactante negativamente, un aborto siempre va a ser seguro, bien hecho. Mal hecho es donde está el problema. Entonces me parece que bueno que hay otros grupos como ustedes que luchan con las mujeres, junto con las mujeres que viven cáncer para que tengan los medicamentos, los tratamientos. Así existen otros grupos que trabajan con los niños, con las niñas de las calles,
Las feministas trabajamos por todos los derechos de las mujeres, habemos grupos especializados trabajando en la descriminalización, que jamás haya mujeres en las cárceles por aborto, o también previniendo los feminicidios o acompañando a las víctimas de violencia para que el sistema de justicia funcione, pero sobre todo nuestra cultura cambie. Entonces, me parece que es bastante tendencioso decir esto pro mujer y entonces tenemos que salir a las calles con todas las causas. Para eso existen otros grupos como ustedes u otros grupos luchando por la vida de todas las personas. Sí, me parece que sí, en lo que... Perdón, Sí, aquí sí. nada más entender y darle a entender, obviamente, a nuestro auditorio, que este es un debate respetuoso en el que las posturas son las que están unas contra y otras a favor, pero como personas todas nos respetamos, más allá de que si somos tendenciosas o no, estamos tratando de alguna forma de explicar los puntos de vista de cada una de las posturas, ¿no? Para un poquito de transparencia y también respeto a nuestro auditorio, ¿no? Totalmente. Aquí hay una aseveración que a mí me llamó mucho la atención y que ya mencionabas un poquito, Fernanda Díaz de León, el que una mujer embarazada sea ya automáticamente madre y tenga que considerársele, tratarse así y ser obligada a hacerlo. ¿Eso es un poquito lo que nos diste a entender, Alejandra? Yo nunca dije que sea obligada, ya es madre, o sea, las cosas como son. Cuando estás embarazada, ¿qué eres? Madre de ese bebé. No podemos inventar que tenemos una mujer embarazada implica o que infieres que pues, tienes a un bebé en el vientre materno. Eso es una maternidad. La maternidad no es solamente dar a luz, llevar a término un embarazo. Fernanda, o sea, la maternidad... Fernanda, dame oportunidad de que yo te dé la palabra. Ya voy a estar volteando para acá para verlas, así que a nuestro auditorio, si no los veo por acá, es que estoy atenta a las voces de cada una cuando levanta la mano. Aquí... Alejandra nos estaba dejando claro que no es lo que ella quiso decir, que en ningún momento es cuestión de obligación. Ahora sí, Fernanda, adelante, por favor. Sí, gracias, Marta, y perdona por robar la palabra. No, yo solo decir que la maternidad no es solamente llevar a término un embarazo, o sea, la maternidad no son 9 meses, la maternidad es un compromiso de vida y este compromiso nosotras, quienes estamos por la despenalización del aborto, queremos que esta maternidad sea gozosa, deseada. De esa forma podremos hacer cambios importantes en la sociedad. El primer derecho de todo niño o niña al nacer debe ser deseado y tener todas las características y que su familia esté preparado para recibirlo o recibirla en un contexto de amor, de solidaridad, de enseñanza, transmisión de valores, los valores que sean de esa familia. Entonces, la maternidad, pensar que la maternidad se agota en el momento del parto es sumamente simplista, ¿no? Quienes tenemos hijos sabemos lo que implica la maternidad y los desvelos y el compromiso y la obligación y la responsabilidad que implica traer a una persona al mundo, ¿no? Entonces, yo solo quería decir eso, la maternidad no se reduce a 9 meses. Muchas gracias, por favor, Mabiela, así adelante. Te veía inquieta y te doy la palabra con todo gusto. Adelante. Estoy de acuerdo, la maternidad no se resume a 9 meses ni en la etapa de gestación. Pero lo que dices también me impacta mucho porque dices, bueno, un niño tiene que ser deseado. Y ahí yo me pongo a pensar, ¿y si no es deseado, entonces hay que deshacernos de él? Entonces estamos viviendo en una cultura, estamos fomentando una cultura del descarte. Si no te deseo, me deshago de ti, te mato. Si me estorba el viejito porque ya no es productivo, lo hago a un lado. Entonces, ¿qué mensaje estamos dando a las siguientes generaciones? Eso por un lado. Y por otro lado, yo también estoy a favor del derecho a decidir. O sea, y lo digo abiertamente, pero el derecho a decidir de las personas tiene límites y ese límite es el derecho a la vida y los derechos de las otras personas. Eso es importantísimo visibilizarlo. No es un derecho a decidir absoluto. Yo hago lo que quiera conmigo cuando se me antoje y me plazca, porque ahí hay una personita afectada. Incluso también el mensaje social afecta a generaciones completas. Entonces, el derecho a decidir sí tiene límites y hay que acentuar enérgicamente esto. No existe derecho a decidir absoluto. Sí, si me das... Concluye, tengo que hacer pausa, pero concluye, nada por más. favor. Hablando sobre el tema del aborto seguro, ¿ustedes creen que con el simple hecho de entrar a un hospital que esté higiénico, que haya personal capacitado, ya seguro no? O sea, también hay que darles la información completa a las chicas que están viviendo el drama del embarazo inesperado. ¿Qué es un aborto? Es una intervención intrusiva en su cuerpo que puede generar, aunque no se desee y aunque sea en un hospital, es altamente riesgosa, puede generar infecciones, puede generar perforación uterina, entre otras cosas. Bien,
Voy a hacer una pausita, perdón, Maviela, tengo que hacer la pausa, se nos corta, pero vamos a hacer una pausa y regresamos. Todas tendremos la palabra nuevamente. Las que salen después de la pausa. Hay que irla completa. Regresamos. Soñare derrumba las promesas de confort de otros colchones con el nuevo colchón Sons. Desarrollado con la tecnología más avanzada para adaptarse al peso que recibe, dispersando por completo los puntos de presión. Soñare hace un golpe maestro, mejorando lo que parecía inmejorable con el nuevo colchón Sons. Su exclusiva tecnología BioSons se amolda perfectamente a la presión del peso que recibe. Es tan eficiente que hasta suaviza la presión que ejerce una tonelada sin perder su soporte ni deformarse. Es ultra confortable. Por eso yo, el dios del sueño, soy fan de Soñare. Y de Venus, claro. Te presentamos el nuevo colchón Sons de Soñare y su sistema Gravity Adaptive de 4 capas, que elimina por completo los puntos de presión y alinea la columna brindando un confort absoluto. Su capa con tecnología BioSons, dividida en 5 zonas específicas y 23 cámaras independientes, mantiene un soporte ergonómico permanente que logra el balance adecuado entre flexibilidad y rebote, evitando transferencia de movimiento, amoldándose mejor a tu cuerpo y a tu posición para dormir. Su Soñare Soft Top, 100% de algodón, es desmontable y lavable y está rellena con tecnología Microfusion que promueve el flujo de aire para mantenerlo fresco. Ordena Soñare Sons ahora. Si dejas pasar esta increíble oferta de televisión, te darás de topes contra la pared. Soñare es el colchón más buscado en Internet. Llama ahora y ordena tu nuevo colchón Soñare Sons. Si eres de los primeros 50 en llamar, te daremos un descuento del 30% y hasta 4 almohadas gratis. Solo Soñare te ofrece una garantía de 100 noches y si no es el mejor descanso que hayas tenido, lo recogemos sin costo para ti. Soñare es un sueño. Estamos de regreso en este tercer bloque de A Fondo, aborto y otros tipos penales. En esta resolución de la Corte, después de la resolución de la Corte, la Secretaría de Gobernación mencionó que se estaba trabajando para liberar a aquellas mujeres que estaban presas por aborto, justamente por la decisión de la Corte. La preocupación surgió entre algunas organizaciones justamente por el tema de mujeres que están presas no específicamente con la tipificación aborto, sino algunas otras tipificaciones legales que existen, a lo mejor homicidio por grado de parentesco y demás. Y entonces existe esta preocupación al respecto de cómo se va a ir trabajando legalmente para liberarlas. Estábamos en un debate respecto al derecho a decidir, antes de irnos a pausa, de hasta dónde tenía una mujer el derecho a decidir sobre su cuerpo o no, que creo que es otro de los principales nudos en los que está entrampado este tema de la legalización del aborto. A mí me gustaría nada más rápidamente una posición de cada una de ustedes respecto a este tema. Adelante, por favor, nos quedamos, la última fue Maviela. Vamos adelante, por favor, con Verónica Cruz, directora de Las Libres. Nada, me parece que el estándar más alto lo ha puesto la Corte. El Estado no tiene que ser paternalista, meterse a las decisiones de las mujeres sobre su derecho a decidir. Somos las mujeres sujetas de derecho en autonomía y libertad, y creo que lo que progresivamente toca es que la sociedad vayamos entendiendo y vayamos viviendo procesos civilizatorios donde las mujeres, como los hombres, como las personas gestantes, tenemos capacidades de autonomía y libertad para decidir lo que es mejor para nuestras vidas. Y si está un embarazo no deseado, que el Estado provea los servicios de aborto seguro, legal y gratuito para que las mujeres, todas las mujeres que así lo decidan, puedan acceder. Y la sociedad no puede imponerle lo que sí o no deben hacer las mujeres dependiendo de los criterios personales. Aquí voy a adelantarme rápidamente con Fernanda Díaz León porque quiero una respuesta a algo que comentaban, me parece que fuiste tú, Alejandra, decías darles a las mujeres una opción de vida y no una opción de muerte. Me parece que sí lo comentaste tú, Alejandra, y me gustaría saber qué responde Fernanda Díaz de León Ballesteros a este respecto. Nosotros en IPAS Centroamérica y México creemos firmemente en las opciones y en que las mujeres decidan con base en información.
objetiva, científica, útil. Es decir, cuando yo hablo de opciones, es claro que las mujeres tienen diferentes opciones frente a un embarazo no deseado o no planeado. El tema es que generalmente una de esas opciones, que es la interrupción del embarazo, no se oferta porque está penalizado, porque está estigmatizado. El tema es que nosotros defendemos la decisión de la mujer. Nosotros no obligamos a ninguna mujer a interrumpir el embarazo o no asumimos o no creemos que todos los embarazos no deseados o no planeados deban terminar en abortos. El tema es que cuando las mujeres están en los servicios y se les hablan de los riesgos del aborto, que son los riesgos que mencionaba Mabiela, pues son riesgos que ni siquiera están basados en lo científico, ¿no? Y justo también por eso hemos visto una disminución en la muerte por abortos. Hoy por hoy puede ser un procedimiento de aborto seguro en casa con medicamentos. Ni siquiera necesitas de un profesional de la salud que acompañe ese procedimiento. No se requiere de estar en un hospital, no se requiere de que invadan el cuerpo de la mujer. No hay riesgos de perforación. O sea, la Organización Mundial de la Salud ha emitido lineamientos y ha dicho que el legrado ya no es una técnica para utilizar, que es justamente la técnica que enfrenta la posibilidad de perforaciones. Entonces, me parece que si vamos a hablar de opciones, tenemos que tomárnoslos en serio y tenemos que darle a la mujer todas las opciones con la información objetiva sobre procesos de adopción, sobre reconciliarse con el embarazo, pero también sobre la interrupción y no magnificando estos riesgos que pueden, por supuesto, espantar y hacer que una mujer desista cuando ni siquiera son riesgos ciertos. Y ya hay un caso así muy parecido en la Corte, en la Comisión Interamericana, que fue el caso Paulina. Es un caso que sucedió en Baja California, en México, hace algunos años ya, pero que ahí justamente la mamá de Paulina, es una menor que fue violada y resultó embarazada, desistió de la solicitud de la interrupción porque el director del hospital le dijo que Paulina podía morir y que si no se moría en el mejor de los casos iba a quedar estéril y que iba a ser culpa de la mamá. Evidentemente la mamá desistió en su solicitud de la interrupción, pero esa información, la comisión dijo, esa información fue falsa, fue tendenciosa, fue errónea, equivocada. Entonces, vamos a darle opciones a la mujer, pero vamos a dárselas en serio. Mabiela León, adelante. La verdad es que yo creo, con todo respeto a las mujeres que creen en el tema del aborto seguro, pero creo que es iluso creer que alguna intervención invasiva en el cuerpo de este nivel, o sea, sea completamente seguro. O sea, uno es iluso y dos, no solamente hay afectaciones en el cuerpo de la mujer, también hay impacto en su psique. Hay impacto en sus emociones, por decirlo de una forma muy simple. Está el síndrome posaborto, que antes se le llamaba síndrome de Vietnam, porque las mujeres que abortaban sufrían los mismos síntomas de los soldados que regresaban de la guerra de Vietnam. Ansiedad, depresión, tendencia al suicidio, y otro tipo de trastornos que le complicaban la vida y le complicaban relacionarse óptimamente y con su gente. También eso hay que visibilizarlo. Entonces, hay que tener una visión amplia e integral de lo que sucede. No solamente es cuerpo la mujer, también son sus emociones, también es lo social. Y regresando un poco al tema de los derechos de las mujeres, o sea, yo sí creo que estos estándares judiciales o legales que puso la Suprema Corte de Justicia realmente van a generar un antes y un después en la concepción de la vida en México, pero también creo firmemente que las leyes están hechas por seres humanos y los seres humanos cometemos errores. La Suprema Corte de Justicia no tiene la autoridad de invisibilizar que la vida comienza desde el momento de la concepción, ni la autoridad para decir que el derecho de la mujer está por encima del derecho del ser humano en el vientre materno. Eso también hay que dejarlo muy claro. Entonces, es importantísimo que volteemos a ver este tipo de conclusiones y seamos críticos. Nadie está obligado a seguir una ley injusta y hay muchísimas leyes injustas si hablamos de justicia. Claro, aquí me gustaría detenerme para hacer un planteamiento que se presta en las charlas justamente sobre este tema del aborto. El que se despenalice a nivel nacional o con la resolución de la Corte, ¿abre o no la puerta a que las mujeres vayan y aborten? Esa es una cosa que se está poniendo sobre la mesa y que me gustaría saber el punto de vista de Alejandra, por favor. Y antes de contestarte esta pregunta, Marta, me gustaría también precisar en el tema de la penalización corporal, ¿no? Que decían que las mujeres no quieren que las encarcelen, ¿no? Estaban mencionando
colegas aquí, que el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública mencionó que hay 95% de las personas presas en el país son varones por haber provocado abortos. Al momento de despenalizar esto, están despenalizándolos a ellos. En el caso de Paulina, por ejemplo, no sé, yo nunca vi que pidieran que se encarcelara al violador, al contrario, pedían que se matara al bebé. Pero bueno, ese es un comentario por un lado. Y por el otro, también saber que las mujeres que están decidiendo abortar, en realidad hay nuevos estudios, como el de Journal of American Physicians and Surgeons, que nos dicen que el 58.3% tiende a ir a abortar justamente para agradar a la sociedad o este tipo de bombardeo de ideología que todo el tiempo nos están aventando, ¿no? En todos lados, y el 28.4% abortó por miedo a perder a su pareja. Entonces, ¿dónde estamos defendiendo a la mujer si la mujer está queriendo agradar al hombre y decirle perdón porque me embaracé, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que quería yo de alguna manera precisar, porque creo que faltaba que yo hablara con respecto a lo que habían mencionado ellas. Me dices, entonces, la pregunta de esta parte del panel es, ¿qué quieres exactamente? ¿Cuál es la pregunta que tienes? ¿Que lo de la penalización? Lo que mencionaba yo, el señalamiento que hacen algunos grupos de que la legalización o la despenalización que resolvió la Corte iba a abrir el tema para que muchas mujeres que no se atrevían a hacerlo lo hagan, porque ahora ya no hay criminalización. ¿Esto es una postura que tú compartes, Alejandra? ¿30 segundos? Sí, en la Ciudad de México ya lo tenemos datos dados, ¿no? El momento de despenalizar el aborto lleva más de 10 años, se ha incrementado la tasa de abortos en la Ciudad de México. La respuesta es sí, eso es lo que está pasando. Y los abortos que se están llevando a cabo, como dice Fernanda, justamente son químicos, levonorgestrel, misoprostol, les dan su pastillita. Yo trabajé muchos años en IRMA, Instituto Nacional de Rehabilitación para la Mujer y la Familia, en donde se trata justamente el síntoma de estrés postraumático y o de depresión mayor, en donde yo traté directamente con mujeres que las llevaban sus parejas a que abortaran, porque les dan un químico, las llevan, y cuando ya se están desangrando o se les está descamando el endometrio, no regresan a ese mismo sitio, se van a una clínica privada para que la salven, y eso pues no está obligado, como mencioné hace un momento, reportar que se hicieron abortos. Entonces, las mujeres sí están muriendo, ¿no? Por esos temas. Y aquí los datos sí veo las manos de todas, perdón que te interrumpa, Alejandra, sí veo las manos de todas, vamos a tratar de equilibrar. Solamente aquí hay una cosa, no sé si a veces la realidad de cada una, o cuando a veces opinamos, hablamos desde una realidad privativa de la nuestra, pero me gustaría un poquito hablar del espectro de las diferentes realidades que tiene México para las mujeres, pensando, por ejemplo, en mujeres de comunidades muy alejadas que ni siquiera tienen acceso a métodos de anticoncepción, o ni siquiera sus maridos les permiten tener métodos de control natal. No creo que a veces tenemos que abrir un poco la mirada a les digo, las realidades tan diferentes que tiene nuestro país. Fernanda Díaz de León, por favor, tu posición. Sí, a mí, y me gustaría después, si Vero puede retomar el tema del impacto en la salud mental de las mujeres cuando acceden a servicios, que me parece que ella tiene amplia experiencia para hablar del tema. Y hablando de la experiencia de la Ciudad de México, lo que se vio, voy a tratar de ser muy simple, y tengo una gráfica, si es que quisieran, después se las puedo mostrar, de un journal también que la publicó, de qué fue lo que sucedió en la Ciudad de México cuando se despenalizó el aborto. Y justo este era uno de los temores que se ponían sobre la mesa antes de la despenalización. Vamos a tener hordas de mujeres que van a quebrar los servicios de salud porque la demanda va a ser demasiada, todas van a ir a abortar, o sea, no nos vamos a dar abasto. Evidentemente hubo un incremento los primeros años, porque cuando tú sacas de la clandestinidad un proceso y lo conviertes en un derecho de las mujeres empiezan a acceder a los servicios, y no solo las de la Ciudad de México, vienen mujeres, y eso es un secreto sabido, que vienen de muchos estados de la República a interrumpir sus embarazos aquí en la Ciudad de México. Entonces, evidentemente se empieza a tener un registro y empieza a incrementar la cifra, porque entonces están documentando. Llega un momento, y eso no ha pasado solo aquí en la Ciudad de México, sino en muchos países donde se ha despenalizado el aborto, se establece una especie de meseta, o sea, se estabiliza la demanda del servicio, y eventualmente, y lo que pasó en la Ciudad de México en el 2015, a partir del 2015, es que la demanda de servicios empieza a disminuir paulatinamente. Entonces, evidentemente, sí hay un aumento porque se empiezan a documentar.
Muy bien. Adelante. Pero no es cierto que las mujeres acudan en desbandada. Maviela de León. Ahorita te doy la palabra, Vero, perdón. Nada más para... A ver, se está cortando un poco, Maviela, a ver si te logramos escuchar. Adelante. Sí, ¿me escuchan ya? A ¿Sí? ver. Bueno, lo que dice que se estabiliza el tema del aborto. Por ejemplo, vamos a hablar de casos que ya tienen tiempo, ¿no? El caso uruguayo, se multiplicó el tema del aborto desde el 2012 a la fecha, se han incrementado los casos de aborto en Uruguay. En Francia lo mismo, en Estados Unidos creció hasta el 300%, poquito más el tema de abortos, desde que se legalizó el aborto a la fecha. Entonces, no es cierto que disminuyan los abortos haciendo legal este tema. Es un tema que sigue incrementándose y es una puerta abierta a que muchas chicas que tienen miedo y que no tienen las opciones suficientes por parte del Estado vayan a una opción única. Y también esa es una crítica al sistema. Debería de haber políticas públicas en apoyo a la maternidad, en apoyo a prevención de embarazo inesperado, de concientización, de adopción, de atención prenatal y muchísimas otras, y no las hay. Yo creo que si vamos a luchar por opciones para la mujer, hay que darle opciones para que decida, porque entre más opciones tenga, más libre es de decidir. Esa es una verdadera libertad. Muy bien. Cuando yo tengo opciones, puedo decidir. Si nada más tengo una, estoy empujada solamente contra la pared y no es justo para las mujeres. Muy bien. Verónica, antes de irnos a pausa, te daría la palabra. Adelante. Dos cosas muy concretas. La primera, no existe el síndrome post-aborto. En 21 años de acompañar a mujeres que deciden interrumpir embarazos no deseados con aborto seguro en casa, con medicamentos bajo el protocolo de la Organización Mundial de la Salud, ninguna mujer requiere ni siquiera terapia psicológica después de un aborto. Y la generalidad de las mujeres lo que dice, uno, si tomé mi decisión, si lo pude vivir como un derecho y además acompañada, otra vez, lo negativo es el estigma asociado a las mujeres que abortan, que la sociedad le quiere imponer una carga a las mujeres. La mayoría de las mujeres que deciden interrumpir embarazos no deseados, sin estigma, sin criminalización, no van a tener ninguna carga después del aborto, ninguna carga emocional. Al contrario, la mayoría de las mujeres lo dicen en sus propias palabras, es como una liberación de algo que me oprimía, de algo que no quería y de algo que me estaban imponiendo. Bien, vámonos a pausa rápidamente en el último bloque, que será bastante corto. Objeción de conciencia y la resolución de la Corte. Regresamos a fondo. Es imperante garantizar la independencia de la Fiscalía General de la República. Si aspiramos a que el sistema judicial dé resultados, la maquinaria debe estar aceitada. No hay espacio para contradicciones o casos que no van a proceder por mala integración o fallas en el debido proceso. Las instituciones están por encima de las aspiraciones personales. La Fiscalía investiga y aporta pruebas para que los jueces hagan justicia. No debe ser usada en forma facciosa con fines políticos o electorales o para dañar adversarios, ni estar sujeta a los caprichos de otro poder. Los criterios de oportunidad no deberían responder a otros intereses más que a la ley y el Estado de Derecho. Que más de 90% de los crímenes queden impunes es señal de que la justicia mexicana está en terapia intensiva. ¿Y dónde quedan las víctimas? Hay que garantizar los equilibrios constitucionales. Tenemos que alcanzar la plena independencia de la Fiscalía General de la República. Para opinar. En México. Las tres principales causas de muerte son: en primer lugar, las enfermedades del corazón. En segundo, el 20.2% por COVID. Tercero, el 18.5% por diabetes. No solo es un dato, es una realidad.
De regreso, objeción de conciencia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inválido el artículo 10 bis de la Ley General de Salud, que determinaba que un médico podía negarse a ofrecer un servicio por cuestiones morales o religiosos. Determinó la Corte que no era inconstitucional la objeción de conciencia, sino el artículo que no tenía lo que son los lineamientos específicos o las exclusiones de este tema, y entonces se podía violar el derecho de una mujer a ejercer sus derechos para defender al médico. Y entonces es justamente nuestro bloque respecto a esto. Y me gustaría traer la declaración que hizo también el Papa Francisco a este respecto del aborto como un homicidio. Así lo calificó el Papa. Lo menciono justamente porque puede ser el pilar de las decisiones de los médicos que hagan uso de su objeción de conciencia. ¿Qué dice este respecto? Me quedé con Verónica. Me gustaría hablar con Alejandra Diner y que tuviera la palabra. La objeción de conciencia, Marta, es un derecho que todo ser humano tiene, ¿no? Todos tenemos el derecho a objetar por algo que no está de acuerdo con nuestra conciencia, independientemente de nuestra religión, o nuestras creencias políticas o personales, ¿no? Si no existe ese derecho a la objeción de conciencia, entonces cualquiera se puede pisotear, ¿no? Todo lo que nosotros podamos pensar. ¿Con límites, Alejandra? ¿Perdón? ¿Con límites o sin límites, como lo estableció la Corte? Con límites. Que trabajaran los congresos, evidentemente. Sobre todo, mira, los médicos hacen el juramento hipocrático. Entonces estaríamos titulando personas en este país hipócritas, porque ellos juran proteger la vida desde la concepción, y estoy hablando de 400 años antes de Cristo, que desde Hipócrates se hizo este juramento y que hoy en día sigue siendo vigente. Si alguien respetar, ¿no? Al terminar con una vida en el vientre materno, se le tiene que respetar, porque va en contra de su conciencia, de sus creencias y de su propio juramento cuando se hizo médico. Se me acaba el tiempo, Ale. Está fijada tu postura. Vamos con Fernanda Díaz León. ¿Qué opinas? Gracias. La objeción de conciencia es una prerrogativa que tienen los profesionales de la salud para desobedecer una ley. Las leyes son derivados del pacto social y todos vivimos en sociedad y ajustarnos al sistema normativo, si no esto sería el reino de nadie, ¿no? Sin embargo, la ley le reconoce la posibilidad a los médicos y a los profesionales de la salud en general poder objetar conciencia. Sin embargo, como tú bien lo mencionabas, la Corte lo que determinó fue que debe de haber límites y debe de haber como unas reglas del juego claras. Es decir, un profesional de la salud puede decidir no participar en una interrupción, es su prerrogativa, es su posibilidad. Sin embargo, eso no le da permiso ni carta abierta, ni significa que puede arrojar sobre la mujer todas sus creencias o las cuestiones que le impiden participar en la interrupción. Tiene que asegurar que otro profesional de la salud atienda el derecho de la mujer. Es decir, no es una carta abierta para desconocer los derechos de las mujeres, y eso es justamente lo que la Corte le pide al Senado mexicano, aclarar en la nueva ley que se va a establecer. Y yo solamente un comercial rápido, que nosotros en IPAS trabajamos con profesionales de la salud, hicimos un estudio cualitativo en Jalisco segundos, y el Estado Fernanda. De México. Sí, solo para decir que el ejercicio de la objeción de conciencia, lo que encontramos es que muchas veces por desconocimiento de la ley, no por cuestiones morales o éticas. Muchas gracias. No, gracias a ti. Adelante, Mabiela León. Bueno, sí, como nos queda poco tiempo, voy a puntualizar lo que digo, porque creo que la gente se tiene que ir con la información como es. 1, el aborto sigue siendo un crimen en Coahuila y en todo el país, incluyendo en la Ciudad de México. El derecho al aborto no existe, ni se ha generado una despenalización a nivel nacional. Esto es importantísimo que lo sepa la gente. 3, las sentencias de la Corte solo se pronunciaron sobre el Código Penal de Coahuila y la Constitución Política de Sinaloa en casos concretos. Otro punto es que la Corte no se pronunció sobre cómo tipificar el aborto en los demás estados. Lo que ha aprobado la Suprema Corte de Justicia, pues obviamente no da carta abierta para que ninguna mujer pueda cometer aborto en el momento en que lo quiera. Esto es importantísimo, o sea, no se ha legalizado el aborto a nivel nacional. El aborto sigue estando como un delito en todo caso. Y en el caso de Coahuila se fijará el plazo para que el legislador decida para no penalizarlo. Sí, modificar este artículo del Código Penal. Sí. Adelante, Verónica. La objeción de conciencia es, México somos un estado laico, tenemos libertad de creencias, la objeción de conciencia es individual, no institucional,
y la Corte sí es una autoridad, es nuestro tribunal constitucional y ha puesto límites y le está diciendo al Senado en dónde tienen que estar los límites, y los límites sustantivamente están en nunca más utilizar la objeción de conciencia para negar acceso a servicios de aborto y que las mujeres ejerzan su derecho a abortar si así lo deciden. Muchísimas gracias a las 4 por su participación. Se nos acabó el tiempo. Sé que todavía teníamos mucho que analizar, que debatir y que decir, pero se acabó el tiempo de a fondo. Pero gracias. Muchas gracias, Marta. Gracias a las 4. Y bueno, a manera de conclusión y solamente aclaración respecto a este último punto que tocaba Mabiela de León, con la decisión de la Corte, efectivamente solamente se toca la Constitución, el Código Penal de Coahuila.